Hello guys. El día de hoy quiero hablarte acerca de la época en que empecé a trabajar y la primera vez que me comuniqué con un hablante nativo. Quiero contarte cómo fue todo. Yo empecé a trabajar en un colegio bilingüe, privado, campestre, y en esa época yo tenía solo 21 años, era una niña. Había estudiado inglés y estaba recién desempacada, como decimos acá en Colombia, es decir, recién graduada de la universidad de haber estudiado lenguas modernas. Y pues había aprendido con profesores de acá de Colombia, nunca me había comunicado con hablantes nativos de inglés. Y me sentía muy emocionada, muy contenta de pues empezar a trabajar, que era algo que anhelaba, y también de tener la oportunidad de comunicarme con hablantes nativos, que yo siempre había querido eso. Porque sería ya aplicar el inglés que aprendí en situaciones de la vida real, lo cual era algo que yo anhelaba hacer. Sin embargo, también tenía nervios, pero era más las ganas, la emoción de empezar a trabajar, de poder hablar inglés como yo quería. Y en esa época había un coordinador que era hablante nativo de inglés de Canadá. Bueno, digo que empecé a trabajar, pero realmente estaba haciendo un reemplazo. Empecé haciendo reemplazos allá. Y entonces ese coordinador me llamó para hablar conmigo y contarme, decirme todo lo que tenía que hacer. Y yo me imagino que él pensó, si esta niña está acá es porque está acostumbrada a hablar inglés con nativos, ella está muy preparada para eso. Entonces, ¿qué pasó? Que él, cuando me saludó y empezó a decirme las cosas que tenía que hacer, a darme las instrucciones, lo hizo como si estuviera hablando también con un hablante nativo. Me habló rapidísimo, como jamás en mi vida me habían hablado en inglés, ni siquiera con los audios de la universidad, que eran pues los audios con hablantes nativos, ni así. Y no paraba, no hacía pausas, me decía muchas cosas que tenía que hacer. Y la verdad, por los mismos nervios, pues me bloqueé aún más. Y muy sinceramente le entendí por ahí un máximo 10% de todo lo que me dijo mucho rato. Yo le recibí los documentos, las fotocopias, lo que tenía que hacer, pero por dentro yo, ay Dios mío, ¿qué fue todo eso que me dijo? Entonces yo dije, no, tengo que hacer algo. Y claro, dije, no, lo que voy a hacer es preguntarle a algún profesor que ya haya hecho reemplazos, que lleve harto trabajando acá, y preguntarle qué era lo que tenía que hacer exactamente, para qué eran todos los documentos que me entregó, las listas, bueno, todo eso. Y como decimos acá en este lugar de Colombia, me eché la bendición y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y bueno, hice lo que me dijo ese compañero, esas personas a quienes les pregunté. Y pues afortunadamente me fue bien, empecé bien. Y bueno, realmente el estar en ese lugar sí me sirvió mucho. Luego ya me hice asistente de algunos docentes nativos también, lo cual me sirvió mucho. También de profesores que sabían mucho, muy experimentados. Entonces fue una oportunidad muy bonita y aprendí muchísimo. Sin embargo, las falencias que te he contado, que tenía muchas en los sonidos específicos del inglés, que los hablantes nativos tienen y nosotros no, esas fallas en mi pronunciación, ese acento tan marcado en español, pues estuvo conmigo muchos años más. Y ahora, hoy en día, 2025, que tengo 42 años, solo desde hace 5 empecé a cuestionarme y a pensar y darme cuenta que de verdad que yo no tenía la pronunciación que quería. Yo veía personas, escuchaba personas hablantes de español que tenían un inglés súper, con una acentuación, con un manejo de la forma de hablar impresionante en inglés. Y yo decía, pero si esas personas fueron capaces de lograrlo, ¿yo por qué no voy a poder? Entonces, en ese momento fue que hice clic y dije, voy a empezar a buscar estrategias, voy a buscar formas de mejorar esa pronunciación y voy a aplicarlas todos los días hasta lograrlo. Me lo voy a proponer y lo voy a conseguir. Y así fue. Desde que empecé a implementar esas estrategias, busqué muchas, intenté muchas, pero me quedé con las que me sirvieron y con esas tuve para trabajar fuertemente, como te he dicho, de manera consistente, diariamente, hasta que empecé a ver un cambio en mí. Y hoy en día veo la gran diferencia a la forma en que hablaba antes y la que hablo ahora.
como te he contado, pasé de tener muchas falencias en mi pronunciación, de tener una fonética aplicada en práctica de mala forma, porque es que de verdad que lo hacía mal y sentía que tenía el acento muy marcado. Y como te he contado, a veces los hablantes nativos no me entendían, yo no les entendía a ellos todavía, me tocaba, a pesar de que entendía muchas cosas, había otras que no. Entonces me tocaba que estar 100%, mejor dicho, súper concentrado, si no me perdía. Entonces, hoy quiero decirte que tú también puedes hacerlo, que sin importar tu edad, sin importar el tiempo que lleves hablando inglés, si tú sientes que tienes un acento muy marcado en tu idioma español y que quieres mejorarlo, que quieres perfeccionarlo, que quieres llegar a hablarlo de manera muy parecida a los hablantes nativos, haciéndote entender súper bien y entendiendo todo, porque una vez tú pronuncias muy bien, empiezas a escuchar y a entender de la misma forma, muy bien. Entonces, si quieres aprender conmigo y hacer magia en tu pronunciación, entonces te invito a que mandes la palabra info a mi perfil en Instagram o TikTok. El momento es ahora, empieza ya.